Ok, entonces vamos con la última parte de la teoría de operaciones básicas con fracciones, que tiene que ver con la división de fracciones. ¿Ok? En este caso nos debería resultar sumamente sencillo aprender división porque lo que vamos a utilizar es una operación que sea el equivalente matemático a la división. Vale decir, cuando tengamos una división de fracciones, lo que vamos a hacer es tomar el divisor y lo vamos a intercambiar por el inverso multiplicativo de ese divisor. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos de divisor C sobre D. El inverso multiplicativo es D sobre C. Ahora la pregunta es, ¿qué es el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo se define, ¿cierto? Como aquel valor tal que al multiplicarlo por un número, el resultado sea 1. Entonces, el inverso multiplicativo de A es 1 sobre A. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen esta multiplicación les da 1. ¿Ok? Entonces debería ser muy sencillo si es que estudiaron el video anterior de multiplicaciones, porque realmente no vamos a hacer divisiones, vamos a hacer multiplicaciones. ¿Ya? Hay que tener muy claro únicamente el concepto de inverso multiplicativo. ¿Para qué? Para no confundir. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos de inverso multiplicativo, si es que tenemos un valor entero. Bueno, acá yo puse el ejemplo de un valor entero, pero ustedes también pueden tener una fracción, ¿no? Y en este caso, el inverso multiplicativo de la fracción a sobre b será b sobre a, porque si ustedes multiplican ambas fracciones les va a dar 1. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos de inversos. Ejemplos de inversos multiplicativos. ¿Ya? El inverso multiplicativo de 3 será un tercio. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la multiplicación entre estas dos cosas, les da 1. ¿Sí? El inverso multiplicativo de 2 tercios será 3 medios. ¿Por qué? Porque la multiplicación de estos dos números les da 1. ¿Sí? Y así suma y sigue. El inverso multiplicativo del número raíz de 2, por poner algo, será 1 sobre la raíz de 2. ¿Por qué? Porque si ustedes multiplican esos valores, les debería o les va a dar 1. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos con algunos ejercicios de división de fracciones. Ya recordemos que no vamos a hacer divisiones como tal, como lo hacemos con números naturales, por ejemplo, o con números enteros, sino que lo que vamos a hacer es intercambiar el divisor por el inverso multiplicativo, y en vez de una división vamos a realizar una multiplicación. Ya, entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio tengo allí 2 tercios dividido por 3 cuartos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer no va a ser esa división, sino que vamos a intercambiar esa división por una multiplicación. Es decir, en vez de hacer 2 tercios dividido en 3 cuartos, vamos a hacer 2 tercios, pero por 4 tercios, ¿cierto? ¿Por qué 4 tercios? 4 tercios será el inverso multiplicativo acá de 3 cuartos, ¿sí? Ok, hacemos la multiplicación. ¿Cómo hacíamos multiplicaciones? Lo explicamos en el video anterior. Teníamos que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador, ¿no? Entonces en este caso de acá, 2 por 4 será la multiplicación de los numeradores y 3 por 3 la de los denominadores, ¿sí? 2 por 4, 8, 3 por 3, 9. Por lo tanto, la división de 2 tercios entre 3 cuartos es 8 novenos. ¿De acuerdo? Ok, y hacemos lo propio con este otro ejercicio, donde tenemos 4 quintos dividido en 12 quinceavos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente o aplicar exactamente la misma idea anterior. No vamos a hacer una división como tal, sino que lo pasamos a una multiplicación, donde vamos a utilizar en vez del divisor el inverso multiplicativo del divisor. Y ya vimos acá más arriba que el inverso multiplicativo de una fracción se encuentra directamente intercambiando la posición del numerador con el denominador. Por lo tanto,
el inverso multiplicativo de A sobre B será B sobre A. ¿Ok? Por lo tanto, el inverso acá multiplicativo de 12 quinceavos es 15 doceavos. ¿Ok? Y antes de multiplicar, volvemos a utilizar todas las técnicas o todos los tips que vimos en la clase de multiplicación de fracciones. Vale decir, antes de realizar la multiplicación, conviene revisar si es que podemos simplificar algo, ¿cierto? Y para poder simplificar, nosotros dijimos que tomábamos alguno de los numeradores y veíamos si se podía simplificar con alguno de los denominadores. Vale decir, tomamos un numerador, por ejemplo en este caso el 4, y verificamos si ese 4 es simplificable con alguno de estos dos valores que están acá abajo, alguno de los dos denominadores, ¿cierto? Directamente con el denominador que tiene el 4 no es posible simplificar, ¿cierto? Porque el 4 y el 5 no tienen múltiplos en comunes que puedan simplificarse. Y el 15, bueno, el 15 con el 12 sí. Pero el 4, por ejemplo, yo podría pensar en simplificarlo con el 12. Porque no es necesario que el denominador esté directamente debajo del número que quiero simplificar. ¿Ya? Puede ser cualquier numerador con cualquier denominador. ¿De acuerdo? Entonces en este caso simplificamos el 4 y el 12. Si se fijan, tanto 4 y 12 son múltiplos de 4, por lo tanto son simplificables por 4. ¿Ya? El 4 en el 4 da 1 y el 4 en el 12 da 3. ¿Sí? Después, ¿qué me queda? Me queda acá el 15 y el 3. O el 15 y el 5 también se puede hacer, les va a dar lo mismo. Fíjense que si yo tomo el 15 y el 3, ambos son múltiplos de 3, por lo tanto los puedo simplificar por 3. El 3 en el 15 da 5, el 3 en el 3 da 1. Y me queda esta multiplicación que resulta ser precisamente una multiplicación de un número, una fracción, con su recíproco o con su inverso multiplicativo. Por lo tanto el resultado va a ser 1. ¿Sí? Que fue el concepto que vimos más arriba. ¿Qué pasa si en vez de decidir, por ejemplo acá, simplificar el 15 con el 3 y yo digo, oye, pero el 15 y el 5 también son múltiplos de 5, entonces puedo simplificarlos entre sí, van a llegar exactamente al mismo resultado, ¿ya? Recuerden que en este caso da lo mismo qué numerador simplifiquen con qué denominador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo les va a dar 1 sobre 1, ¿cierto? Porque el 5 cabe el 5 cabe una vez en el 5. Y acá el 5 cabe 3 veces en el 15. Por lo tanto, si se fijan, nuevamente llegamos a una multiplicación donde el resultado es 1. ¿Sí? Recordemos que 1 dividido en 1 les va a dar 1 y 3 dividido en 1 también les va a dar 1. ¿Ya? Y 1 por 1 sigue siendo 1. ¿Ok? Entonces cualquiera de los caminos les va a llegar al mismo resultado. Siempre tienen que ir practicando la forma de identificar qué número es simplificable con qué otro. ¿Ya? Y para eso tengo que saberme ciertas reglas que se llaman las reglas de divisibilidad, que las vamos a estar viendo en las próximas clases. ¿Ya? Saber cuándo un número es divisible por 2, cuándo es divisible por 3, cuándo es divisible por 5, así, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces hasta acá el video de hoy y en el siguiente vamos a seguir practicando división de fracciones.